Grabación. Uno, dos, tres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Gregory. Hoy voy a estar dirigiendo esta conversación. Hoy está Dani. Vamos a estar hablando sobre la obra de teatro que se viene 12 y 17 de octubre. 19. 19 de octubre, sí. Em, Dani es el que la dirige, Porque Filosófico más Proyecto Cibú está produciendo. Un poquito de contexto, la obra que estamos produciendo se llama El Anticristo, está dirigida por Dani. Llevamos ya 3 4 meses en preparación, tanto en ensayos como en producción de todo tipo de implementos que se utilizan en la obra, ¿verdad? Básicamente sobre eso vamos a estar tratando, además un poco sobre divulgación como siempre. Y bueno, Dani, no sé si quiere empezar diciendo algo. No, nada, un saludo a todos. Y lo que decías anteriormente, esto es un trabajo mancomunado, eh, hacer, hacer teatro. Ya de por sí divulgar es complicado, pero llevarlo a una praxis teatral, a una praxis escénica, que esa es mi otra formación, ¿no? Aparte de la formación en filosofía, también tengo formación en teatro y las generalidades que implica el teatro, ¿no? Eh, es muy complejo, entonces el trabajo en equipo, el trabajo de personas, de los cuerpos, de gente comprometida, física, económica y mental y espiritualmente, si le quieren sumar esa categoría ahí a la cuestión, es muy agotador en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Reconocerlo, así como ningún área en específico se hace a través de una sola persona. Este tipo de espacios menos. Menos. Este tipo de espacios implican muchísimo trabajo en conjunto, ¿no? Y eso no significa que alcance, aún así. Sí, justo antes de iniciar a grabar estábamos hablando de un tema bien complejo sobre qué es, o más bien cuál es el quehacer de la filosofía. Estamos reflexionando sobre si la filosofía solo debe conceptualizar o si debería llevar a algo más allá del concepto, ¿verdad? Em, Creo que hemos notado desde que entramos a la carrera que, el- que la praxis de la filosofía es poca, que la filosofía parece que solo se lleva no solo dentro de la academia, sino solo dentro de un medio escrito donde permea básicamente los textos académicos, las investigaciones, y parece que se deja un poco de lado esta cosa tan rica que es la praxis, ¿verdad? Que es llevar el concepto a la realidad, que es poner a prueba, pues, este castillo de argumentos que se forman, ¿verdad? Eh, y parte de eso es esta obra que se está produciendo, cómo podemos llevar ideas y reflexiones del mundo al mismo mundo. Me parece que por ahí puede entenderse la necesidad de esta obra, ¿no? Sí, sí, en efecto. Yo creo que si los papers académicos o si los coloquios académicos fuesen populares, este proyecto no tuviese sentido, ¿no? Ni Gregor y yo nos hubiésemos levantado de la cama el día que decidimos emprender como este viaje, ¿no? Hacia poder realizar un proyecto de divulgación. Pero bueno, como vuelvo y repito, no son populares, que la palabra popular ya de por sí es complicada. Entonces surgen este tipo de espacios o necesidades, ¿no? Dos personas, dos, tres personas, bueno, contando a Ángela que también está en el proyecto, eh, que se disponen a trabajar este tipo de espacios muy concretos, ¿no? En donde parece que el carácter filosófico se difumina, ¿no? Por esa sacralidad que le tenemos al tipo de labor que siempre solemos hacer en filosofía y evidentemente esta cuestión es muy violenta para quien
considere que la filosofía solo se debería dedicar a ciertas cosas. Normalmente quien alude a ese tipo de argumentos o a ese tipo de categorizaciones suele dejar la ventana abierta, ¿no? La gente, una gente muy religiosa hacia la filosofía suele decir que esta misma se dedica nada más a la reflexión, a la conceptualización, a la educación tal cual, ¿no? Pero ese enunciado siempre es problemático, ¿no? Porque, por ejemplo, la categoría de educación implica un montón de áreas que la complementan. Una de esas, y por las cuales surge, y aquí la conversación se vuelve muy interesante, es el teatro, ¿no? El teatro para los griegos era un espacio pedagógico, educativo, un espacio que le permitía a la gente que iba a ver el espectáculo, el entretenimiento, la apuesta, a las personas ahí, ¿verdad? Eh, hacer cosas fuera de lo cotidiano, también entrar en espacios educativos, ¿no? Entonces, qué interesante esa conexión, es una conexión que yo siempre la he tenido clara, ¿no? Pero bueno, yo tengo la ventaja de estar en ambos espacios y entonces veo cómo confluyen las cosas, observo la ignorancia muchas veces de los grupos de mis sectores, observo las necesidades que se podrían complementar de un espacio a otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que, porque filosófico es eh, bueno, se jala una quijotada respecto a esta cuestión, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Eh, porque el teatro en sí implica un montón de cuestiones que hacen que la forma predomine, ¿no? La forma predomine y quizás, vuelvo y repito, para esas personas más religiosas, de cara a lo que tiene que hacer la filosofía, puede ser que ahí la misma no se denote. Entonces, en ese sentido, es complicado acceder a este tipo de personas, pero bueno, para este tipo de personas no está dirigido el trabajo en sí, ¿no? El trabajo se diseña para la discusión popular, ¿no? Pública, en clave hegeliana, para que la gente se introduzca, ¿no? A este tipo de problemas. Una filosofía, un teatro y también una filosofía, evidentemente, que no cuestione es parte, ¿no? Del status quo, suele ser un parásito. Y en ese sentido yo no puedo ver a ambas, principalmente el teatro en este caso, la filosofía suele hacerlo, veo el teatro siempre desde esa posición y esta oportunidad, la oportunidad del anticristo, ¿no? Es un espacio precisamente para ese tipo de problematizaciones, ¿no? Y que la gente pregunte, la gente que no está metido en ningún espacio, ¿no? De esta índole, que pregunte acerca de este tipo de problemas, ¿no? Que son problemas que desgraciadamente los seguimos teniendo. Me parece que en esto último está como la clave de todo esto, no solamente el anticristo, sino de la fórmula por qué filosófico. El ser accesibles, el poder entrar en todos lados lo, lo, es esa clave que nos ha permitido estar donde estamos, ¿no? Poder llevar proyectos de distintas índoles, poder acercarnos a públicos distintos. En este caso, por ejemplo, es una apertura a la gente de teatro, a la filosofía y a la gente de filosofía al teatro y además por el lugar en el que estamos ubicados y por a la gente que hemos contactado y además el lugar propio, Mardengo, permite una afluencia de personas muy distinta, muy variada y eso creo que es parte de la riqueza, ¿no? Eh, de poder encontrar en ese montón de gentes montones de ideas distintas de lo que está sucediendo, en este caso a nivel filosófico y a nivel teatral. Pero aquí viene algo importante, una pregunta para usted. En el contexto de que todo el mundo está entendiendo cosas diferentes por su contexto, por lo que vaya viendo en la obra de teatro, ¿qué tres claves cree usted que debería tener alguien para poder interpretar el anticristo? Yo no sé si existan tres, dos, cuatro, cinco claves, no, yo más bien aconsejaría
a la gente que se aproxime a ver el trabajo, la apuesta, la excusa, ¿no? Siempre el teatro es una excusa para decir cosas, eh, algunas no tan necesarias. eh, sería quizás uno de esas claves, la sensibilidad, ¿no? Lamentablemente el mundo actualmente se encuentra de cara a un genocidio, ¿no? Como el que vivimos en las guerras mundiales y evidentemente llegar con sensibilidad a este tipo de espacios es importante, ¿no? Porque pueden surgir ideas análogas respecto a lo que uno ve en la televisión, ¿no? Al menos en Costa Rica estamos acostumbrados o no estamos para nada acostumbrados a espacios bélicos, eh, a formas militares, ¿no? Y este espacio va a denotar un poco ese conflicto, ¿no? Lo va a problematizar. Y evidentemente, ¿por qué aludo a la sensibilidad? Porque, bueno, este tema y hay que tocarlo con pinzas, pero también tenemos que meterle el pecho, ¿no? En este caso sería el pecho a las balas, como se dice, porque también nos toca ser partícipes de la discusión pública de todo de toda esta complejidad o toda esta desgracia que está pasando actualmente en el mundo, que al menos a mí sí me interpela bastante y que me ha llenado de bastantes fuerzas para poder sacar adelante este trabajo, ¿no? Porque los directores con el tiempo nos vamos cansando y nos vamos agotando, ¿verdad? Por la naturaleza de los procesos, pero siempre hay cuestiones que a uno lo sostienen, ¿no? La muerte, el amor, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay algún tema en específico. Bueno, a mí para este trabajo me ha sostenido muchísimo el enfrentarnos precisamente a un genocidio como el que estamos enfrentando, ¿no? Eso quizás sería una clave en específico, la sensibilidad, porque las otras, ¿verdad? Pues, creo que surgen en el momento, ¿no? Pero también vuelvo y repito, y esto está muy anclado con lo primero, el primer momento o ese primer argumento que daba, creo que traspasa a los demás, llegar sabiendo, informados acerca de lo que está pasando en el mundo, completaría esa información que se ve en la obra, porque las obras siempre son incompletas, siempre faltan cosas, quedan cuestiones desarticuladas. eh, Esto lo dicen los directores más experimentados y yo lo confirmo, ¿verdad? Que soy un director inicial, un director joven en cuanto a carrera, ¿no? Se he dirigido más proyectos audiovisuales que teatrales, pero que sí, definitivamente el producto artístico suele ser incompleto de alguna u otra forma. Entonces, en ese sentido, llegar informados es otra clave, ¿no? Para poder complementar lo que se está viendo, ¿no? Complementar, no me acuerdo específicamente qué filósofo decía esto, ¿verdad? Pero complementar la realidad con la ficción nos da un panorama mucho más amplio, ¿no? Y más rico acerca de cómo podemos comprender esto que llamamos, ¿verdad? Existencia. Eh, y quizás son como esas dos, ¿verdad? Porque el resto es parte de la dinámica. No se puede indisponer a la gente diciéndoles que lleguen de tal, de X o Y manera, ¿no? El espectador es espectador. En este caso parecería que le tocaría ser espectador activo, ¿no? Aunque la teoría del espectador pasivo se ha caído en muchas ocasiones, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión, es un cuerpo orgánico, igual que el de los intérpretes que están en escena viendo, eh, de alguna u otra forma es un espectador activo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este espacio necesita, ¿no? Que la gente se encuentre de cara al mundo o de cara al espectáculo, de cara a la apuesta, despiertos, ¿no? Eso es esencial, me parece a mí, para poder vamos a ver, conectar ahí con el trabajo, ¿no? Con el producto que se ha venido realizando durante todos estos meses anteriores, ¿no? Esto es un trabajo de meses, pero vuelvo y repito, no implica que los meses
hagan que un producto esté acabado. Siempre faltan cosas, ¿verdad? Siempre hay cuestiones que son más disonantes que otras. eh, y eso me alegra, ¿verdad? Porque los procesos son inacabados siempre, así como una tesis abre otra tesis, ¿no? Este tipo de productos deberían abrir otro tipo de tesis, ¿no? Otro tipo de trabajos parecidos. Mae, hablando de trabajos parecidos, precisamente, cuando usted empieza a pensar en esta obra, cuando empieza, no cuando la escribió, porque tengo entendido que esta obra fue escrita hace tiempo, pero cuando se empieza ya a aproximar a la realización de la puesta, cuando usted empieza a trabajar con las personas, cuando empieza a trabajar con los actores, con las actrices, cuando empieza a trabajar con las escenas, con lo que va a suceder, a partir de ahí, a partir de ese momento donde empieza la práctica del teatro, ¿qué inspiraciones toma o de qué lugares agarra para poder enfrentarse al problema, para poder enfrentarse a la creación de esta maqueta, ¿verdad? Entonces, además de qué inspiraciones tuvo, ¿qué podemos llegar a esperar de la obra? ¿Qué podemos esperar al finalizar? ¿Qué sentimientos puede que nos encontremos? ¿Por qué reflexiones cree que pase a alguien que enfrente la obra? Sí, yo suelo ser muy conceptual a la hora de trabajar un producto artístico. Ya no los diferencio, si es teatro, si es cine, si es un performance, etcétera, etcétera. Eh, y entonces cuando enfrento el concepto, evidentemente, pues yo me lo empiezo a discutir a mí mismo. Si esta cuestión pertenece a este universo, si esto no, si esto es más apropiado que lo otro. Yo, digamos, en este caso creo que tengo una ventaja y es que soy políticamente bastante incorrecto, ¿verdad? No tengo como mucho compromiso ahí con caerle mal a la gente, caerle bien a la gente, perdón, no tengo compromiso con caerle bien a la gente. Mis trabajos artísticos suelen estar diseñados o trabajados en esa línea, suelen estar diseñados para incomodar, eh, para transgreder. Y entonces cuando me enfrento a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Simplemente conceptualizo y ahí voy intentando abarcar como todo el trabajo en general. Y entonces cuando entiendo que aquí hay una cuestión de cuerpos, de cuerpos conflictuados, como lo que se está viviendo actualmente, me encuentro con la necesidad, evidentemente, de colocar precisamente ese concepto, ¿no? El de los cuerpos conflictuados, ¿no? Entonces, durante todos estos procesos, durante todos estos meses, una de las grandes, de los grandes sostenes siempre ha sido esto, ¿no? Tener cuerpos que verdaderamente estén problematizados, estén lastimados, cuerpos vulnerabilizados, que ya de por sí eso el teatro suele generar, ¿no? Eso es lo delicado de esa carrera o de ese espacio, de esa formación o de quien se quiera también dedicar a esta cuestión. Eh, pero sí, en fin, es eso, ¿no? Cuando encuentro ese concepto, ¿verdad? Lo encuentro también en el mundo, lo que está pasando actualmente, y entonces ya puedo vivir en paz conmigo mismo, porque el resto irá, no por añadidura, sino que lo irá complementando, y que eso evidentemente me lleva como al problema vamos a ver, de qué otros elementos le aportan a este trabajo, qué inspiraciones, trabajándolo en esa categoría, ¿no? Que siempre los artistas hablamos ahí o hablan de inspiraciones, ya sea la musa Freddy Krueger o Michael Jackson, ¿no? Yo me quedo con el segundo en este caso, bueno, vos lo sabés, que yo ya tengo varios años de trabajar este tipo de texturas relacionadas al horror, al terror, ese tipo de problemas. Me parece que son escenarios ficticios que se complementan muy bien con esto que llamamos realidad, porque en términos schopenhauerianos, y aquí ya se me sale lo pesimista, parece que la vida misma nos muestra eh,
que como dice un texto por allá, ¿verdad? De la obra, que todos hemos nacido en Arcadia, pero con los años esta tesis se cae, ¿no? Y todos vamos en decadencia, todos nos cansamos, nos vulnerabilizamos, sufrimos, nos ponemos feos, nos enfermamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que convivir con ese tipo de espacios es para mí mucho más saludable en términos discursivos que prometerle a la gente una fantasía tipo Disney, ¿no? Que te venden espacios a los cuales, al menos en realidad latinoamericana, ¿no? Eh, no, son totalmente disonantes. Me parece que nosotros tenemos un escenario muy específico al cual tenemos que ser responsables, ¿no? Tanto epistémica como históricamente con lo que vivimos, ¿no? El horror latinoamericano es algo que vivimos día a día, no está solamente en la ficción, ¿no? No, no está ni en el boom latinoamericano, ni está en el resto de escritores como Mariana Enríquez, que hoy escriben mucho acerca de esa cuestión, está en salir a la calle, y ver que están apuñaleando a alguien por 200 colones costarricenses, ¿no? Eso es básicamente nada, eso es el horror, eso es una capa que a mí, al menos como autor, me permite poder también responsabilizarme con lo que observo día a día, y evidentemente eso ya viene de formación anterior, ¿no? De formación en espacios donde se habla de estos temas, del horror, del terror, ¿verdad? Todo ese montón de lecturas que se han hecho, todo ese montón de películas, obras de teatro, trabajos artísticos relacionados a esta cuestión que me han posibilitado como sostener esta cuestión y que precisamente también se compagina con el contexto cuando yo escribo la obra, ¿no? Cuando yo escribo el Anticristo, estaba encerrado por pandemia en una de las peores depresiones de mi vida, entonces no había por dónde, básicamente. Esto era una sola vía, no había otra opción, no había otra opción. Y vuelvo y repito, es una capa, el horror, que a mí me permite hablar con cierta propiedad de la realidad y poder dar un discurso claro acerca del mundo, ¿no? Yo creo que quien vaya a ver un trabajo mío alguna vez y se espera otra cosa, o no ha seguido como la línea que yo he venido trabajando, o es eso, ¿verdad? Básicamente desconoce el trabajo. Pero así como es horrorífica la vida, me parece que los espacios escénicos también tienen que serlo en ese sentido, ¿no? En el sentido discursivo, ¿no? Definitivamente no parece que la vida sea algo bello, ni algo perfecto, ni algo demasiado digno, ¿verdad? De ser resaltado, sino más bien totalmente lo contrario. Lo lleva a uno constantemente la vida hacia esas esquinas. El resto es optimismo barato contemporáneo, me parece. Pero sí, en fin, yo creo que eso es una suerte de respuesta que te podría dar acerca de esto. Uf, qué denso. Básicamente horror, incomodidad y llegar muy sensibles al, al enfrentamiento con la obra. Mae, cuando uno, bueno, más bien, siguiendo la parte de la praxis, siguiendo la parte del quehacer teatral y a la vez filosófico, cuando, cuando usted empieza a trabajar en la obra nuevamente, ¿qué proceso creativo lleva, digamos? ¿Cómo, por ejemplo, cuál es la relación con la gente, con los actores y las actrices? ¿Cómo funciona ese trabajo en equipo? ¿Cómo funcionan en conjunto, verdad? Es que al final la creación de la obra es un proceso creativo, ¿verdad? Donde no solamente interactúa usted como director, sino también ellos como actrices y actores. Usted mismo lo dijo, son cuerpos conflictuados. Al ser cuerpos conflictuados no son maleables como plasticina, son personas, son humanos, tienen sus características, tienen son ellos, ¿verdad? Y no pueden ser otra cosa. A partir de ahí, no pueden ser otra cosa aunque sean actores, ¿verdad? Suena extraño, pero es así. Uh-huh. Nadie se puede quitar el cuerpo y ponerse otro. Somos nosotros, somos encarnados.
Y a partir de ahí, ¿cómo genera el proceso creativo? Es decir, cómo con ellos en el equipo, cómo en conjunto logran llevar eso, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso, ¿verdad? Después, una segunda pregunta, ¿con qué expectativas inició y con qué realidades se cruzó al dirigir esta obra, ¿verdad? La pongo junto a esta otra pregunta porque es similar, ¿verdad? Va por la misma línea. No es solamente cómo se trabaja en equipo, cómo se crea el producto, sino también con qué expectativas uno entra y con qué realidades se topa, ¿verdad? Cómo el mundo no es lo que uno Sí, imagina, ¿verdad? claro. Uf, Gregory, a mí me ayuda mucho, ¿verdad? El hecho de ver la vida bajo un filtro pesimista, ¿no? Yo creo que quien observa la vida de esa forma se ha ahorrado una cierta cantidad de problemas. Eh, Vuelvo y repito, y como yo siempre les digo a ustedes y a la mayor gente, a la mayoría de gente que está cercana a mí, tres, cuatro cosas son importantes en la vida. Y ni la filosofía ni el teatro están dentro de esas. Los procesos artísticos, yo creo que principalmente tienen como componente problemático precisamente eso, ¿no? Que, que la materialidad suele delimitar a la razón. Lo que quiero decir con eso es que hay que tener desde mucho antes la humildad y la serenidad y la paz de enfrentarte con que el mundo, con que ese lienzo en blanco no va a salir como vos querés que salga. Y no en términos Es negativos, que no es un lienzo en porque, blanco. ajá, exacto, no es un lienzo en blanco. Porque uno cree que la cuestión empieza de cero, pero no, ya hay demasiadas cuestiones ahí que están confluyendo, ¿no? Pero lo que quería decir con esto principalmente es que el trabajo, conforme va avanzando, ¿no? Se va convirtiendo, y esta analogía me parece pertinente, ¿no? En un Frankenstein. Mm. Eh, Ese ejemplo me parece siempre esencial en los trabajos artísticos. Más aún hablando de cuerpos, porque Claro, son cuerpos juntándose para crear algo más grande. Me parece muy bonita la metáfora. claro, claro, en efecto, son corporalidades juntándose para disponer Un un nuevo ser, cuadro un un nuevo cuadro en ser. específico, ¿no? Y yo lo veo de manera más abstracta, son universos culturales que cada uno tiene, son espacios éticos diferentes que cada uno tiene, son epistemologías distintas los que cada uno tiene, ¿no? Entonces el hecho de muchas veces proferir una dirección artística, ¿no? Que al final a eso se dedica todo aquel que dirige o que pretende dirigir, eh, se enfrenta con que el otro no lo entiende y eso a mí me parece que es genial, ¿no? Porque eso le posibilita a uno la oportunidad de mejorar como interlocutor, ¿no? Como conceptualizador en este caso. A mí me ha ayudado estar de estos lados, ¿no? Estar del lado de la filosofía y entrar en espacios rigurosos en donde hay que intentar ser lo más claro y distinto, cartesiano sensu, que se pueda, ¿no? Y entonces cuando eso no sucede, uno se enfrenta no al espacio artístico en sí, no, uno se enfrenta al mundo, uno vive bueno, vive la vida en primera persona y la vive como si fuese un protagonista de una película de acción de Hollywood, porque uno lo que ve es el mundo allá afuera y uno está metido con sus pensamientos, pero cuando te enfrentas al otro, dándole una orden, especificándole una ruta, comunicándole una idea para que la transforme en materialidad, eso muchas veces no sucede, ¿no? No sucede, el otro simplemente no te entiende, no la hace como vos la tenías planteado, la transforma y termina siendo otra cosa totalmente distinta a lo que uno tenía, ¿no?
Pero vuelvo y repito, yo desde antes, por procesos anteriores donde he estado, entiendo cómo la complejidad de esto, ¿no? Y entiendo que uno en estos espacios nunca está solo, siempre se está construyendo esta cuestión con un montón de cuestiones que nos sobrepasan a todos, ¿no? Y aquí no quiero caer en cuestiones misteriosas o sobrenaturales, ¿no? Pero siempre el hecho artístico tiene esta cuestión, ¿no? Tiene una suerte de magia ahí que acontece cuando los canales de comunicación llegan a un buen puerto y todos tenemos la ética suficiente para ponernos de acuerdo, ¿no? Mm. Tenemos ese consenso de amabilidad para ponernos de acuerdo y poder ceder ante la idea de la otredad, ¿no? En ese caso. Y entonces eso ha hecho que evidentemente el proceso artístico se haya ido transformando en otra cosa que el escritor y el director quería, ¿no? Y no es que no quiera el producto final, porque evidentemente sí estoy sereno y tranquilo con lo que se va a presentar, pero bueno, de cómo se empezó a cómo terminó, definitivamente cambiaron un montón de cuestiones. Y hablaba del escritor también, ¿verdad? Porque este ejercicio me permitió aniquilarme a mí mismo como escritor. Yo sabía de las falencias que ya el texto mío eh, tenía, ¿no? A mí me gusta criticarme mucho en este sentido, ¿no? Porque bueno, eran otros tiempos, eran otras epistemologías, eran otros compromisos los que habían en el momento. Hay algunos que se mantienen, pero formas de escribir, ¿verdad? Eso yo creo que siempre es, yo creo que se le miden, se le podría medir una suerte de estatus psicológico a alguien por la forma de escritura durante el tiempo, ¿no? Uno cuando era adolescente escribía de una forma, cuando entró en la adultez joven de otra, conforme va avanzando de otra, ¿no? Y yo creo que me enfrenté a ese caso y entonces intenté ser lo más amable conmigo mismo para el proceso y atender a que la materialidad necesita, implica otras cosas. Entonces ese ejercicio fue bastante bonito, ¿no? Y yo de hecho en los ensayos muchas veces le decía a, a los chiquillos, a los intérpretes, que no le hagan caso al escritor, ¿no? Que eliminen esa acotación no existió nunca. Seguramente, no sé, me había trasnochado ese día para haber escrito semejante estupidez. Y eso me parecía muy relevante en el momento, ¿no? Para que la gente le quitaron cierto peso al texto, ¿no? Solemos ser muy textuales también en teatro, le damos una suerte de preponderancia al mismo. Pero sí, en fin, yo creo que eso es importante señalarlo. Y la otra pregunta, no me acuerdo, iba sobre, el producto final era, ¿no? Sí, 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 sí. específicamente. Bueno, no, en realidad creo que ya respondió a las dos, me parece, porque era Ujú, sobre el proceso, ok. bueno, artístico, yo le dije creativo, y sobre cómo se trabaja en equipo, cómo funciona esta especie de magia a la hora de organizarse y al final las expectativas y realidades. Ma, y ya por última pregunta, está más bien para la gente de filo, para la gente... eh, sí, para la gente de filo. ¿Cómo, mae, somos de las pocas gentes que están haciendo, en Costa Rica por lo menos, llevando la filosofía del texto a la realidad, ¿verdad? Uf, ¿qué le diría usted a toda la gente que quiere iniciar, que es de filo y que quiere iniciar algo en la realidad? ¿Cómo, qué le diría usted a esa persona que quiera afrontar la realidad, llevar la filosofía a algún medio, llevar la filosofía a algo más allá de solamente el texto? ¿Qué consejo le daría a una persona que trata de hacer eso? Bueno, en principio que deje de chuparle los huevos a los profesores, ¿no? Eso me parece trascendental cuando uno se despaternaliza de la academia, atiende a que uno está solo en el mundo, ¿no? Creo que la academia suele tener como esa suerte de ahí de, de cuestión que lo atrapa a uno, que le venda los ojos. En cierto sentido también se los está abriendo, pero bueno, hay que tener como mucha sabiduría para emprender ese proceso, ¿no? De poner esas dos cuestiones en la balanza. Pero cuando uno
se entiende que uno está solo en la academia por la naturaleza del proceso mismo, ¿no? Porque siempre hay colectivos y hay gente y hay amigos que uno lo acompañan y hay gente que empatiza con uno, pero uno está solo como profesional ante el mundo. Y entonces, al menos para mí, me parece muy triste seguir replicando lo que el resto de profesionales agremiados, personas contemporáneos a uno en la misma especificación, en la misma especialidad, están haciendo, ¿no? Porque es muy aburrido en ese sentido, y no un aburrido de simplemente, no, es que esto no me gusta, ¿verdad? Y me da sueño, sino que es muy aburrido en términos revolucionarios, ¿no? Es muy triste ver cómo pasamos por estos espacios y simplemente le decimos al mundo, y no queremos dejar un legado, ¿no? Cuando estos mismos espacios nos arrojan a tener que dejarle al mundo un legado, porque históricamente así ha sido el teatro y la filosofía, ¿no? Siempre, bueno, al menos en este caso la filosofía siempre lo arroja a uno a pensar en que, mae, ok, debería dejarle algo al mundo eh, en términos positivos, ¿no? Términos funcionales para próximas generaciones, para que atiendan que también se podían hacer las cuestiones desde esta perspectiva, ¿no? Y entonces cuando uno entiende eso, ¿no? Alude a que tiene que prepararse ante el mundo. Yo, bueno, en este caso, y eso es algo ahí como que siempre hemos hablado, ¿no? El hecho de prepararse en otras áreas del mundo, ¿no? No solamente académicas, para poder enfrentarlo también. El mundo te prepara para poder enfrentarlo a él mismo. Es retroactiva ahí la cuestión. Y entonces, cuando uno se ve en ese estatus de soledad, lo que le quedan son esas herramientas. Y si con esas herramientas no puedes entablar un diálogo, un puente entre lo que estás aprendiendo en la academia y lo que tienes que decirle al mundo, se te va a complicar muchísimo. Yo por dicha, ¿verdad? Vuelvo y repito, tengo la suerte de haber enfrentado el mundo desde bastante joven y entender como que necesitaba de ciertas cosas para poderme sostener o para poderme crearle un sentido a esta vida. Eh, y entonces cuando me enfrento a la academia y a esa suerte ahí de paternalismo, entiendo, ¿no? Que hay que hacer cosas distintas definitivamente, porque es lo que se viene haciendo suele ser gris, ¿no? Y todas esas paredes son grises y grises y grises, hay algunos matices ahí más blancos, algunos más oscuros que otros, pero suelen ser todos grises, entonces aportarle quizás a esos espacios algo de rojo, algo de azul, amarillo, verde, lo que sea, ¿no? Siempre será bienvenido, y yo creo que les posibilitará, ¿verdad? Como les decía anteriormente, completar esa realidad con esa cuota de ficción, que parece que la academia es la ficción y en este caso lo que está fuera es la realidad, ¿no? Pónganse a pensar. Mae, Dani, Y, mae, Dani se le ve totalmente pixeleado, mae. Pero, ok, o sea, totalmente. Lo digo porque de verdad la persona que vea esto va a ver un pixel moviéndose. ok, durante, Para que lo tome en cuenta en su discurso. sí, 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 de ahí no, la ficción ahí, sí, 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 la cuestión disociándose tal cual, pero sí, en fin, yo creo que eso sería una respuesta, ¿no? Hay que atreverse a Ma- hacer, Mae, a, yo a quisiera. revolucionarse uno mismo, mae. Yo quisiera aquí agregar algo y más bien ya unir esto con el inicio de la grabación. Mae, ¿cómo hacemos filosofía, verdad? ¿Cuál es la manera en la que llevamos la filosofía no solamente a la praxis, sino cómo se hace filosofía? Es decir, estamos como acostumbrados a pensar que la filosofía se hace mediante el texto, que se hace mediante diálogos entre cientos y cientos de años, entre Hegel y Dani, entre Foucault y Kirsten, o entre Platón y yo, ¿verdad? No sé. Pensamos que la filosofía solamente se hace leyendo o escribiendo, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que la filosofía está condenada a estar escrita?
¿por qué no tratamos de hacer una filosofía, como si usted dice, más manchada de blanco, perdón, más manchada de azules, de rojos, más manchada de, más manchada de un poco más de trabajo, ¿verdad? Ujú, claro. Sí, sí, sí. Sí, que eso no le quita peso, digamos. Muchas veces la gente suele aludir a que y nosotros le quitamos como peso al carácter de la oralidad o lo textual, ¿no? Eso sigue siendo importante, como yo lo hablo muchas veces con Ariel acerca de la necesidad de eso. Pero hay mucha gente ya haciendo eso, y hay muchísima gente, entonces la cuestión está desequilibrada y entonces habrá que atender las otras necesidades, que son muchísimas. Y para que estos espacios también se sigan sosteniendo, muchas veces la gente se aproxima de otros espacios, ¿no? Y ahí es donde la labor divulgativa mediante este tipo de cuestiones como objetos artísticos cobran sentido y la gente se acerca, ¿no? Entonces sí, en fin, yo creo que es eso, ¿no? Hay que revolucionarse uno mismo y entender que uno también es un patrón y una secuencia ahí que está haciendo exactamente lo mismo que hacían las 4 o 5 generaciones anteriores, ¿no? Y que yo creo que eso, desde donde se vea, no es tan positivo, mae, no es tan positivo. Pero bueno, entonces, sin más que decir, invitándoles este 12 y 19 a Ujú. este 12 y 19 de octubre a Omar Dengo, a la inauguración, presentación, desarrollo y conclusión del Anticristo. Entonces, nos vemos allá. Gracias, nos vemos. Yeah.